Buenas noches, mi nombre es Maribel Grijalva y a continuación voy a presentar mi exposición acerca de la actividad 2, donde se propone si actuamos por obligación o por las consecuencias. En primer lugar, tenemos una corta definición acerca de lo que es el código deontológico. Bueno, este en realidad es considerado como la suma de los deberes que los profesionales deben cumplir. En este orden de ideas, ayudaría a que los profesionales tomen decisiones en situaciones comprometedoras o en situaciones donde de pronto no es fácil decir lo hago o no lo hago, sino que hay otros intereses y hay otras situaciones de por medio que de pronto no permiten tomar decisiones tan espontáneamente. Entonces, lo que en realidad hace este código es que permite que las personas tengan como un direccionamiento acerca de la situación que están viviendo o de las decisiones que deben tomar. También tenemos el utilitarismo clásico, el cual conlleva a que las personas busquen su bien propio por encima de los intereses sociales. Entonces, digamos que en cierta manera podríamos concebirlo como esa idea de tener el bien particular, incluso, digamos, sin percibir la necesidad o los intereses de las otras personas. Entonces, yo busco mi felicidad, por tanto mis acciones están direccionadas hacia esa felicidad. O sea, lo que yo considero bueno y lo que a mí me da felicidad. Entonces, ese es el concepto en términos generales que se tiene acerca del utilitarismo clásico. Ahora vamos a proceder a hablar acerca de la entrevista realizada. En primer lugar, presento de manera muy superficial la metodología que utilicé para esta entrevista. Lo primero fue que para realizarla propuse un dilema ético, el cual de un caso llamado No me resuciten. Entonces, esta entrevista se realizó a 3 profesionales, uno de ellos abogado, uno psicólogo y uno administrador de empresas, pues con el fin de tener diferentes percepciones. La pregunta realizada luego de leer el caso fue cuál sería su posición desde una perspectiva ética frente a la situación presentada. El caso presentado, se los voy a relatar rápidamente, consiste en un hombre que llega a un hospital de Estados Unidos en grave estado de salud donde necesitaba una reanimación, pero particularmente este hombre tenía un tatuaje en su pecho que decía no me resuciten. Entonces, obviamente para el equipo médico era difícil tener que tomar una decisión entre si lo resucitaban o no, puesto que allí tenía, digamos, entre comillas, expresa su voluntad, pero la misión de ellos era salvar su vida. Entonces, ya dentro de las acciones que ellos tomaron, se tiene que, lo primero que hicieron fue tratar de contactar a algún familiar que les diera razón o les confirmara acerca de si eso era verdad, si esa era su voluntad. Pero en realidad no lograron contactar a nadie. Entonces, ante ese escenario, los médicos decidieron ignorar este tatuaje. Ellos, digamos, sabían que éticamente estaban faltando a un principio, que es el de respetar la voluntad, perdón, el de salvarle la vida al paciente, pero también eran conscientes de que estaban siendo consistentes con el hecho de respetar la voluntad de su paciente. De esta manera, ellos tomaron la decisión definitiva de no realizarle reanimación y finalmente este hombre murió. Si vamos al contexto de lo que pasó después de esta situación, se tiene que ellos investigaron y definitivamente esa era su voluntad, pero digamos que fue un caso aislado porque de otro modo hubiese podido no ser su voluntad.
A continuación voy a presentar las respuestas de los entrevistados. La primera respuesta está la respuesta que nos dio el abogado, así que vamos a escucharla a continuación. Yo considero que un tatuaje en el pecho de un paciente no puede ser concebido o visto como la manifestación de la voluntad de una persona. Considero que un tatuaje no tiene una fuerza vinculante, una obligatoriedad que conlleva que un profesional de la salud o de cualquier otro ámbito se vea obligado a actuar de determinada manera o como de cierta manera le direccionan eh, el tatuaje. Entonces, en ese punto de vista, yo creo que está bien el hecho de que se reanime al paciente, porque digamos que dándole el beneficio del lado del tatuaje, se realizó la intervención apropiada cuando se intenta comunicarse con los familiares del paciente, etcétera, pero pues yo creo que dentro de la medicina la labor fundamental es salvar la vida de las personas. En este caso se hizo, y repito, si no fuera un tatuaje, sino que fuera ya un escrito autenticado, con fuerza legal, con testigos, etcétera, sí se pudiera haber tomado la decisión de no intervenir al paciente, pero en este caso creo que sí se debe hacer. Bueno, luego de escuchar la opinión del abogado, vamos a proceder a escuchar la opinión del psicólogo. Respecto a la situación presentada en el hospital, creo que el Comité de Ética tomó una decisión errónea. Eso toda vez que la labor principal de los médicos es salvar vidas. Sí, es cierto que hay que tener en cuenta la voluntad de los pacientes, pero respecto a eso, analizando las condiciones de modo y lugar en el que se presenta la situación, no podemos establecer que esa es la voluntad del paciente. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que los tatuajes son escritos permanentes en la piel. La situación no me permite determinar si efectivamente ese tatuaje se lo hizo el paciente en uso de sus facultades a plena conciencia. En el mejor de los casos, que sí hubiese sido bajo plena conciencia la realización del tatuaje, hay que acotar dos cosas. Uno, la palabra resucitar puede ser utilizada en diferentes contextos, muy ambiguos, no necesariamente con la reanimación a la vida. Listo, en el mejor de los escenarios que el Señor de verdad pensara que lo mejor era no, en una situación médica, no reanimarle. Tengo para decir de que los seres humanos somos personas muy cambiantes, ¿ya? En ese sentido, la opinión que él dio en algún momento de su vida cuando se realizó el tatuaje, puede que no sea la misma opinión que él desee en ese preciso momento. Por lo cual, hasta que no se corrobore efectivamente la voluntad expresa por parte del paciente, no se podría acceder a dejarlo allí. Tendría que buscarse la salvación de su vida. Bueno, ahora procederemos a escuchar la opinión del administrador. Referente a ese tema, encontramos varios dilemas y uno de ellos es la percepción que tiene la gente en New York frente a la vida y la percepción que tenemos nosotros los colombianos referente a la vida. Es tal así que en la Constitución de nosotros tenemos un punto referente a que nadie puede atentar en contra de la vida, que la vida es un derecho. Entonces, si vamos a ponderar la voluntad de una persona frente a la vida de una persona, yo creo que si ponderamos la vida sería un derecho a ganar en ese sentido, o el derecho a la vida. En mi caso, si llega una persona, yo de médico, y con un letrero en el pecho que diga no me resucité, yo lo que considero más lógico hacer es resucitar a esa persona, porque nadie tiene el derecho a atentar en contra de sí mismo. Y además hay un juramento que hacen los médicos, y ese juramento es de salvar la vida. Entonces, si ponderamos situación, si ponderamos cosas, el derecho a la vida debería ponderar, y esa sería la decisión, reanimarlo. Bueno, luego de escuchar las respuestas de los entrevistados, procederemos a hacer un análisis de esas entrevistas.
En la primera entrevista vemos que se percibe desde un punto de vista jurídico, entendiendo que el tatuaje no es concebido como la voluntad real que tiene la persona. Por lo tanto, debe prevalecer la ética médica por encima de lo que diga el tatuaje. En la segunda entrevista, también se considera errónea la decisión de los médicos, puesto que la forma en que, digamos, este anuncio de no me resuciten se dio, no demuestra en sí la voluntad de la persona. Entonces, no sabemos qué interpretación tiene esto para el paciente, por lo tanto, no se considera ético el hecho de no haber, reanimado la vida del paciente. Y en tercer lugar, también se resalta, en la tercera entrevista también se resalta el derecho a la vida, incluso por encima de la misma voluntad de la persona, teniendo en cuenta que nadie tiene el derecho a quitarse su vida. Y además, el entrevistado corrobora de que el suicidio se puede considerar, o es considerado, como un delito. Por lo tanto, la decisión correcta por parte del cuerpo médico era precisamente el de reanimar al paciente. También tenemos de que desde el código deontológico podemos considerar que el equipo médico ha debido optar por reanimar la persona, puesto que su ética como médico prevalece el hecho de salvar la vida de los pacientes, independientemente de la situación o del contexto en que eso se desenvuelva. Y frente al utilitarismo, tenemos que este conlleva a una búsqueda del bien propio por encima de los intereses sociales, por lo cual, desde la perspectiva del paciente, existiría un enfoque de utilitarismo que para él ese es el bien propio. Entonces, si el paciente quería que en determinado momento no fuese reanimado, pues sencillamente eso era para él lo que le daba felicidad y eso era lo que prevalecía para él. En conclusión, podemos decir que la ética profesional tiene muchos puntos de vista, pero que sobre todo debe prevalecer el respeto a la vida y que sobre todo también se deben tener en cuenta los principios profesionales, los principios que desde su profesión se han establecido. En este caso y en lo que estamos analizando, podríamos decir que ha debido prevalecer precisamente el derecho a la vida, que era el principio ético que tenían los médicos. ¿Listo? Esto es todo. Espero haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.